Hola amigos, mi nombre es Marco Antonio Sayas y pues me gustaría presentarles una de las herramientas de Oracle muy importante en el rubro de analítica y data warehouse. Como parte y miembro de PBS Hightech, pues tengo a bien mostrarles algunos productos de Oracle para que ustedes puedan tomarse la idea y pues que puedan conocer estas herramientas de Oracle muy importantes y muy completas para todo el tema de data warehouse, inteligencia de negocios, eh, para su disposición en su empresa. Eh, esta vez el video trata sobre temas de Oracle Enterprise Data Quality, una herramienta que nos va a permitir eh, la limpieza de los datos, la estandarización de los mismos, con un tema de gobernabilidad de los datos. Esta herramienta, aparte de llevarnos sobre un flujo de actividades de limpieza, nos permite democratizar la información de tal manera que usuarios finales, sin necesidad de conocer de códigos o de ser programadores o desarrolladores de sistemas, pues les facilite el tema de auditoría y consulta y limpieza de la información de los datos. Entonces, entramos al tema de Enterprise Data Quality a través de eh, su, su menú principal, que es el de director. Obviamente ingresamos con ciertas credenciales. En este caso vamos a ingresar director. Y lo primero que quiero mostrarles es cómo está conformado la página principal del director. Como pueden observar, tiene algunas ventanas muy importantes. Pueden revisar a su lado izquierdo lo que sería el Project Browser, que es donde se genera el tema de proyectos, donde se crean los proyectos, donde se pueden generar referencia de datos o datos referenciales a niveles globales, ¿verdad? Tiene a su lado derecho una ventana de herramientas, ¿verdad? Una paleta de herramientas que me van a servir para ir creando los diferentes pasos dentro de un flujo de proceso de limpieza y estandarización. En la ventana de abajo, con Result Browser, podemos ir viendo los resultados que se van dando de acuerdo a los pasos o a los perfilamientos que vamos obteniendo de la data, ¿verdad? Y en la parte inferior izquierda, donde dice Task, pues nos va a ir mostrando la secuencia o el monitoreo del proceso que se está ejecutando, ¿verdad? Nos va a dar información de las lecturas y de las transformaciones que se están haciendo, ¿verdad? Eh, la parte central, donde ven ese círculo azul con una flecha hacia el centro, pues es prácticamente la pizarra principal donde nosotros vamos a ir creando los flujos. Entonces, para que ya vayamos entrando en detalle cómo es que funciona el tema del Oracle Enterprise Data Quality, vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿de acuerdo? Ok, esto es tan fácil como darle clic derecho y ejecutar y escoger la opción New Project. Este New Project le vamos a poner explorando información, nombre, explorando información. Tiene una cajita de texto para ponerle una descripción específica, ¿verdad? Explorando información, información del cliente. Perfecto. Presionamos el botón Next. Acá nos va a dar la posibilidad de los permisos del proyecto. ¿Quiénes van a tener acceso a ver este proyecto? En este caso, vamos a permitirle que todos tengan acceso al proyecto. Le vamos a dar finalizar. Y ya en explorando información, tenemos ya nuestro cascarón de proyecto. ¿Sí?
Entonces, ya con nuestro cascarón de proyectos, lo primerito que podemos hacer es hacer la conexión hacia el origen de los datos, ¿verdad? Es decir, conectarnos a la fuente de los datos. Esto lo hacemos a través del icono del Data Store. Igual le damos clic derecho y escogemos la opción de New Data Store. ¿Ya? Como pueden ver, podemos, ¿qué orígenes de datos tenemos? Primero tenemos hacia dónde vamos a hacer el acceso, a través del server o a través del cliente. El Oracle Enterprise Data Quality, y acá donde yo estoy, donde ingresé, fue a través de una máquina cliente, ¿verdad? Que se está pegando hacia una máquina servidor, que es donde está el Enterprise Data Quality trabajando. Entonces, en este caso, pues el acceso lo vamos a hacer a través del server y puede ser sobre base de datos, sobre archivos textos, archivos XML, etcétera. ¿Ya? En este caso, nos vamos a conectar a una base de datos Oracle, aunque pudiera ser una Postgres, una DB2, un MySQL y cualquier otro tipo, inclusive Apache Hive, para podernos conectar hacia un origen de los datos. Para este ejercicio nos vamos a conectar a una base de datos Oracle, a la cual le tenemos que dar todas las credenciales. El host o la IP donde está la base de datos, que en este caso sería localhost, el puerto 1521, la base de datos RSL, y nos vamos a conectar con el usuario student. ¿Sí? Entonces, una vez le damos las credenciales, podemos revisar, inclusive, testear a ver si la conexión está correcta. ¿Sí? Como pueden ver, nos aparece que la conexión ha sido satisfactoria, por lo tanto, presionamos el botón Next para continuar generando el Data Store. Ahora hay que ponerle un nombre. El nombre que le vamos a poner a esta conexión va a ser Connect Data Store Oracle. ¿Sí? Conectando a base de datos. Listo. Finalizamos y ya hicimos nuestro primer paso, que es conectarnos al origen de datos. Una vez conectado al origen de datos, el siguiente paso va a ser cuál va a ser el dataset que voy a analizar. ¿Ya? Dentro de esa conexión de base de datos, qué tabla, qué vista, qué SQL yo voy a explorar. Entonces, para ello, voy a la siguiente opción, que es Stage Data, y para ello voy a crear una snapshot, una instantánea. ¿Ya? Creo una instantánea y en esta instantánea me indica a qué conexión me voy a pegar. Puedo tener una serie de conexiones, pero en este caso me voy a conectar a la de Oracle, ¿verdad? Que es la que acabo de crear. Obviamente, como me conecté vía el usuario student, pues el usuario student tiene acceso a esta tabla que se llama US Customers. ¿Ya? Puede ser no solo una tabla o vista, puede ser un SQL o un tipo de nombre de tabla. Vamos a escoger entonces la parte de US Customer, la tabla US Customer, le damos Next, y nos va a aparecer las columnas o atributos que contiene US Customer, ¿verdad? Entonces hacemos una repasada rápida de la información, son todos los atributos del cliente, desde nombre, ciudad, calle, país, teléfonos, género, el límite de crédito, fecha de ingreso, fecha final. Ok, le damos Next. Y la siguiente opción es hacer algún tipo de filtrado. El tipo de filtrado yo lo puedo hacer a través de cualquiera de los campos que yo he extraído dentro de este dataset, ¿verdad? Si yo quisiera hacer un estudio sobre un dato en particular, por ejemplo, quiero analizar los clientes, pero solo de los Estados Unidos, porque esos tienen ciertos atributos que yo necesito analizar, por poner algún ejemplo. ¿Ya? En este caso no vamos a ponerle filtro, vamos a escoger todos. Le damos Next. De igual manera podemos hacer otro filtrado a través de
la cantidad de registros que yo quiero analizar. Puedo indicarle cuántos registros quiero analizar. Por ejemplo, de 1.000.000 de registros, solo quiero analizar 300.000 registros o 100.000 registros. O puedo indicarle, mire, yo quiero revisar solamente el 20% o el 60% de los registros de la tabla, ¿verdad? Este es sobre todo para tablas que pueden ser muy gigantescas. En este caso, como la tabla es pequeña, vamos a escogerlo todo. ¿Ok? Luego viene la parte de los datos referenciales, que en este caso no los vamos a utilizar. Vamos a verlos después cómo funciona. Pero en este caso vamos a dejar esta opción vacía. Ahora bien, ya está instantánea, hay que ponerle un nombre, ¿ya? El nombre que le vamos a poner a este va a ser US Customers Dataset. Dataset, ¿verdad? Vamos a ver conjunto de clientes Estados Unidos. Si se fijan, en la parte de abajo aparece un checkbox con la etiqueta de Run Now. Es decir, cuando yo le dé finalizar, él va a hacer el snapshot o extraer precisamente la instantánea de los registros que en este momento se encuentran poblados en ese dataset, ¿verdad? Entonces le vamos a dar, mantenemos el checkbox presionado y ejecutamos. Si se fijan, en la parte izquierda aparecía el task y en el Result Browser nos aparece precisamente los resultados. Ahí están los datos con todas las columnas que habíamos mencionado, ¿verdad? Y podemos hacer una primera revisión de los datos. Es correcto. Entonces, hemos hecho dos pasos. Nos hemos conectado a la base de datos, hemos extraído un dataset que es el que vamos a analizar. Lo que nos queda en este momento ya es crear nuestro primer proceso de análisis de los datos, ¿verdad? En este proceso de análisis de datos, conviene decir que vamos a utilizar el icono de procesos, ¿ya? Entonces, igual presionamos clic derecho, escogemos la opción New Process, nos dice este proceso sobre qué dato va a analizarse. Y tenemos US Customer Dataset. Escogemos el snapshot. Presionamos Next. Nos indica algunos perfilamientos que podemos tomar de manera automática, pero que para el ejercicio que vamos a hacer en este momento, lo vamos a dejar sin agregarle estos perfilamientos automáticos, sino que nosotros los vamos a ir haciendo de acuerdo a cómo vayamos llevando el video. Así es que vamos a dejar el checkbox libre, vacío, y le vamos a poner un nombre al proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle perfilando datos de US Customers, ¿verdad? Entonces, revisando tabla de clientes. Listo. Entonces, le damos finalizar y tenemos creado nuestro proceso, el cascarón del mismo. ¿Qué es lo que vemos al crear el proceso? Vemos que ya se nos habilitaron también las dos ventanas que faltaban, que era la de paleta de herramientas y la pizarra principal que les mencionaba. En la pizarra principal ya ven que tiene por default un icono de la Reader. Eso quiere decir que lo primerito o el primer paso que va a hacer el flujo es extraer los datos, tener los datos a la mano, ¿ya? Por eso el Reader. Ahora, después de eso, tengo que crearle yo ciertos pasos de análisis, de estandarizaciones, de cálculos, de algún tipo de transformación que quiera hacer, etcétera, ¿verdad? Y ya para eso me sirve precisamente la herramienta, la paleta de herramientas de perfilamiento, como pueden verlo acá, algunos checks
puedo necesitar algunas transformaciones, ¿verdad? Etcétera, algunos matching que puedo hacer, ¿verdad? Etcétera. Vamos a ver algunas de ellas. En este momento, para efectos de la demo que estamos haciendo, vamos a hacer un perfilamiento rápido estadístico de los datos, para que vayamos entrando ya en materia, ¿verdad? Entonces, acá en el tema de perfilamiento, yo puedo escoger el icono que mejor me convenga, o del cual quiero hacer el análisis. Lo puedo hacer a través del scroll bar y escogiendo el icono, o si yo ya estoy más familiarizado con los nombres, pues digito las iniciales del mismo, ¿verdad? En este caso dijimos que íbamos a utilizar un perfilamiento de estadísticas rápidas. Vamos a tomar este icono, lo vamos a arrastrar hacia la pizarra y como pueden ver, ahora tenemos dos iconos y estos iconos pues tienen unos triángulos negros, tanto de entrada como de salida, ¿ya? Ahora toca vincularlos. Los vinculamos con el botón, ubicándolo en la salida del primer icono, arrastrándolo hacia la entrada del segundo icono. Y cuando lo soltamos nos aparece una ventana principal donde escogemos los atributos que queremos seleccionar o analizar. Para este ejemplo vamos a escoger todos los campos del atributo, todos los atributos de esta tabla, perdón, y le vamos a dar OK. Perfecto. Este es nuestro primer flujo rápido. Para ejecutar un flujo, en la parte superior pueden ver una serie de menús y está el menú de Run, que es este círculo verde. Vamos a darle clic y vamos a ver en tareas cómo se va desenvolviendo esta información, cómo se va cargando los datos y cuando finalice vamos a ver los resultados en el panel del Result Browser, ¿ya? Entonces, la herramienta pues nos permite ver ese tipo de información. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que vimos? Vimos que el reader nos trae la data cruda o la data tal cual nos viene del dataset original. Y en el Quick Start Profiler, si nosotros presionamos clic ahí, nos cambia el Result Browser porque acá ya hizo su primer análisis estadístico. Y es lo que quiero que vean. Le dijimos que hicieron análisis de todos los campos. Escogimos todos los campos, si se fijan. ¿Ya? Ahora, ya acá nos da ciertos análisis, porque nos dice cuántos registros son 5.438 registros, cuántos tienen datos y cuántos no tienen datos de esos registros. Por ejemplo, hay 2 registros que no tienen datos en la columna zip. Entonces habrá que revisar qué sucede con esos 2 registros. Podemos revisar, y aquí esto es normal, que puedan haber duplicados, obviamente, las ciudades, las calles pueden tener duplicados, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero parece curioso, por ejemplo, que el correo electrónico tiene 3.113 registros duplicados, ¿ya? Entonces, habría que verlos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la parte azul, nos permite tener un hipervínculo. Es decir, si yo presiono clic a los 3.113 registros que aparecen duplicados para el atributo email, entonces me aparece básicamente otro resultado, ¿ya? Acá ya podemos hacer un análisis un poco más profundo de la columna email, donde podemos revisar que hay 2.907 registros, que son cerca del 53%, que no tienen correo electrónico, ¿sí? Esto es importante porque ya nos da algunos feedback para la limpieza de la información o para que nos ayuden a completar cierta información que puede ser sensible a la información que vayamos a utilizar en el tema de analítica.
o en el tema ya de una herramienta de RP en el que quieran enviar correos masivos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos detectado esos registros. Pero también tenemos correos duplicados. Pueden ver entonces que existe, por ejemplo, Christopher Purvis, que tiene 2 registros, ¿verdad? Yo puedo inclusive ir más allá y darle clic a Christopher. Y aquí ya me indica que Christopher efectivamente tiene 2 correos electrónicos. Es la misma persona, pero tiene direcciones diferentes. Una en Kansas City y otra en Phoenix. Difiere su ID, ¿verdad? Tiene diferentes teléfonos. Entonces, es una persona que se encuentra 2 veces en nuestra base de datos, eh, pero tiene diferentes ID, ¿ya? Entonces, acá ya viene un análisis de las personas de negocio para hacer este tipo de análisis. De hecho, esta información, eh, como les mencionaba al principio, la idea es poder democratizar, socializar esta información entre los diferentes agentes que tienen intervención en los datos, ¿ya? Entonces yo eso lo puedo inclusive mover a una hoja en Excel para que vayan depurando, ya sea de forma manual o semi-manual, la información para que en la próxima carga, pues, estos gaps vayan disminuyendo, ¿verdad? Y ponerle a lo mejor un solo ID o revisar si el dato es correcto, porque efectivamente el cliente puede tener 2 direcciones. Eso no, entonces, ya hace un análisis diferente de los datos, ¿verdad? Eh, bien, ya vimos una parte de cómo funciona el perfilamiento rápido, ¿verdad? Ya vimos que podemos investigar que, por ejemplo, hay 113 datos sin date of birthday, por ejemplo, ¿verdad? Aquí nos está dando ya algunos comentarios, por ejemplo, en el lado del teléfono nos dice hay una llave dañada potencialmente, hay que investigar el tema de espacios vacíos o de datos vacíos, como también de datos duplicados, ¿verdad? Es decir, el teléfono, hay 224 teléfonos, registros con número de teléfonos duplicados. Y también hay 16 registros que no tienen ningún dato, que está la información vacía. Entonces ya nos da ciertos parámetros de investigación, ¿verdad? Entonces, a este punto, pues, podemos agregar otro tipo de perfilamiento, como el de, digamos, vamos a buscar el de frecuencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar el Frequency Profile. De igual manera lo arrastramos hacia el flujo, hacia la pizarra, y tal cual hiciéramos en el paso anterior, yo puedo arrastrar desde el triángulo de salida de Quick Start Profile hacia el de entrada del Frequency Profile, ¿sí? Ahora bien, acá yo quiero ver la frecuencia de los datos de algunos campos como el country. Vamos a agarrar el country, vamos a agarrar el date of birthday y vamos a agarrar el gender. Ok, listo. Presionamos OK y volvemos a ejecutar. Volvemos a ejecutar. Listo. Mientras se ejecuta, pues vemos que él está trabajando en extraer la información, en generarnos el perfilamiento de estadística rápida y ha terminado ya también el del perfilamiento de frecuencia. Y en este punto, ¿qué es lo que podemos visualizar? Ok. Si se fijan, cuando escogimos el perfilamiento de frecuencia, escogimos 3 atributos. Escogimos el country, escogimos el date of birthday y escogimos el gender. Correcto. En la parte del Result Browser pueden ver precisamente esos 3 atributos, el country, date of birthday y el gender. ¿Ya? ¿Qué podemos analizar con el primero, con el country? Podemos analizar que
tenemos el valor de Estados Unidos varias veces. Eso puede resultar dañino a la hora de hacer una consulta analítica desde un dashboard, por ejemplo. Veámoslo acá. Aquí yo puedo generar mi gráfico de pastel, por ejemplo, ¿ya? Y como pueden ver, el dato de Estados Unidos está partido entre USA, US, U.S.A, United States, U.S. Entonces, básicamente el gráfico de pastel me está distorsionando información sensible, pudiera ser de ventas inclusive, donde yo tengo partido Estados Unidos en varios trozos del pastel. Entonces, de alguna manera yo debería de tener una forma de estandarizar el campo para que Estados Unidos solo aparezca una vez, ¿ya? Entonces ya nos da ese panorama para hacer un análisis, ¿verdad? Y entonces, sobre eso, sobre este issue, yo puedo crear precisamente, al darle clic derecho, crear un issue. Este issue, le puedo poner una descripción, error en atributo país, valores de frecuencia con errores, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener mi propio política de título. Por ejemplo, si yo sé que este es US Customer, le voy a poner USC, ¿verdad? Y le vamos a poner 10, ¿ok? Este issue yo se lo voy a asignar a una persona que también utilice el director por otro lado, o que también puede acceder a los datos para que lo pueda corregir, y entonces yo se lo asigno. Puedo hacer ya sea a un ejecutivo, un analista de datos, un data steward, un administrador de revisión, un auditor, etcétera. En este caso, se lo vamos a dar al grupo de ejecutivos, ¿ya? Porque a lo mejor ellos son los que llenan esta información, digamos. El estatus, pues, nace como nuevo, ¿verdad? Puede estar en progreso o puede estar completado. En este caso, entra como nuevo y aquí le vamos a decir al ejecutivo, favor, corregir anormalidad. Entonces, ya le creamos un issue y esto se va hacia el área del ejecutivo. A esto me refiero con que el Oracle Enterprise Data Quality es colaborativo y viene a ser una parte importante de lo que algunas empresas hacen en lo que es la gobernabilidad de los datos, ¿verdad? Por un lado, podíamos extraer la información a Excel y mandarle la información a Excel al usuario para que lo pueda administrar, ¿verdad? Y pueda hacer las correcciones necesarias. O por otro lado, pues crearle un issue para que él, cuando entre con la herramienta, pueda hacer las correcciones respectivas, ¿ya? Entonces, cuando el usuario entra con sus credenciales, a él le va a aparecer una nota como la que yo tengo acá en la parte de arriba. Usted tiene dos issues. Usted tiene dos issues, yo le doy clic acá. Tengo dos issues, sí. Uno de duplicados y el otro que no le pusieron un link, pero es nuevo también, lo debe de corregir, ¿verdad? Entonces, acá está mi backlog, mi bandeja de entradas para corregir ciertas anormalidades dentro de la limpieza de datos, ¿ya? Vimos entonces la parte de country. Veamos el otro atributo que utilizamos en el frequency profile, que era el date of birthday. El date of birthday, entonces, nos muestra algunas consideraciones a tomar. Por ejemplo, el hecho de que hay 113 registros que no tienen una fecha de nacimiento.
Esto pudiera golpear en el análisis, sobre todo cuando se quiera hacer algún análisis de rango de edades, por ejemplo, ¿verdad? Porque a lo mejor, si no tiene la fecha de nacimiento, no se le puede calcular la edad al cliente. Entonces, esto pudiera darnos algún tipo de problema. De igual manera, yo puedo decidir o decir quiénes conforman estos 113 registros, dándole clic al número 113 y ya me aparece el detalle de esos 113 registros cuya fecha de nacimiento no la tiene. Si fuera data, por ejemplo, de El Salvador, donde tuviéramos, por ejemplo, el NID, yo pudiera utilizar el NID como parámetro o como valor para poder extraer y estandarizar para estos 113 registros la fecha de nacimiento a partir de los datos que pueda tener del NID, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de igual, puedo crear un issue, puedo crear una estadística, etcétera. Lo otro interesante con el Date of Birthday es que hay 361 registros en el que aparece el 31 de diciembre de 1969, cerca del 6.6%. El valor parece ser, o la cantidad parece ser muy grande, lo que habrá que revisar si es que esta fecha en algún momento se utilizó como le decimos un dato buzón o un dato por default, y es por eso que la cantidad es muy grande y habrá que revisar entonces eh, la lógica con la que se creó esta fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero ya aquí ya nos da ciertos parámetros, ciertos estadísticos. Por ejemplo, acá podemos jugar igualmente con las estadísticas, ¿verdad? Puedo utilizar un gráfico de pastel, o puedo utilizar el gráfico de barras, ¿sí? ¿Ya? Y me da la información que yo solicito de manera gráfica, ¿ya? De igual manera, yo puedo crear un libro de resultados, un Result Books, a través de esta opción acá. Acá yo puedo crear una página, obviamente aquí me dice, mire, usted no tiene un libro disponible, entonces hay que crearlo, ¿verdad? Digamos, libro de auditoría de clientes, ¿ya? Su respectiva descripción. Entonces, así se llama el libro. Obviamente, lo que estamos revisando es el date of birthday. Entonces, le damos next y ya nos indica qué atributos son los que estamos escogiendo dentro del análisis que estamos haciendo del US Customer. Vamos a finalizar. Y básicamente él nos va a crear un libro con una serie de páginas de acuerdo a lo que vayamos ejecutando, ¿verdad? Entonces, habíamos visto entonces países, vimos Date of Birthday y ahora vamos a ver gender, ¿ya? En gender podemos ver los valores masculino y femenino, pero también existen 1058 registros que no identifican el sexo del cliente, ¿verdad? Entonces, de igual manera, esto puede afectar a algún análisis que se esté haciendo sobre algún perfilamiento que se pueda hacer, sobre todo en el tema mercadológico, para personas ya sea masculinas o femeninas. Tenemos 35 clientes que tienen el valor de U, ¿verdad? Del cual desconocemos cuál es la, la data correcta, ¿verdad? Y como siempre, pues, podemos crear una página dentro del libro de auditorías, ¿ya? Podemos crear una página que nos revise precisamente los datos de gender eh, con valor, con valor, ¿ok? Finalizar. Y ya nos crea otra página dentro del libro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos, y de igual manera podemos crear un issue ahí. Podemos crear un issue, decirle error en el atributo
género. Entonces, como ya habíamos creado una política en la que íbamos a poner US Customer, USC, y un código, a este le vamos a poner 12, y se lo asignamos a una persona en específico. Buscamos su correo electrónico o su usuario en el director, en este caso puede ser el LCM user, por decir algo, y le decimos favor corregir esta información. ¿Correcto? Damos OK y ya le asignamos a esta persona un issue. OK. Perfecto. Espero vaya quedando claro cuál es la intención del Enterprise Data Quality, cómo podemos hacer un análisis de los datos y cómo este tema de la colaboración, ya sea a través de hojas de Excel, a través de libros de resultados, a través de crear issues, ¿verdad? Viene a ser un tema colaborativo donde el usuario puede ser un usuario de negocio y sin necesidad de ser un programador o un generador de código. Simplemente él va a ir obteniendo resultados del análisis y haciendo las correcciones respectivas, ¿verdad? Bien, ya para ir finalizando, vamos a ir creando dos perfilamientos más para que lo vayan, para que le vayan agarrando sabor a esta herramienta. Vamos a escoger a nivel de registro el Record Completeness Profiler para no ejecutarlo por cada uno de los iconos que vamos agregando. Vamos a agregar el otro también de lo que sería Record Duplication Profiler. Record Duplication Profiler. Tal como hiciéramos al principio, vamos a arrastrar de la salida de uno hacia la entrada del otro. Y en Record Completeness vamos a revisar qué tan completo están los registros. Para ello vamos a escoger todos los campos y le vamos a dar OK. De igual manera vamos a mover de Record Completeness hacia Record Duplication. Y en Record Duplication vamos a escoger dos atributos. Vamos a escoger el nombre de la persona y vamos a escoger el zip. Con esto le estoy diciendo, mire, con el nombre y el zip, estos debería de ser como una clave única del registro. Esto no debería de duplicarse. Entonces le vamos a dar OK. Y tenemos ya nuestro perfilamiento. Volvemos vamos a grabar el flujo. Primero, acá en la parte superior izquierda. Y luego vamos a ejecutar nuevamente el perfilamiento. Va a hacer todo el flujo del proceso nuevamente. Obviamente aquí lo estamos haciendo, estamos ejecutándolo por parte, pero podemos hacer un análisis o un flujo de proceso primero y después ejecutamos todo de una sola vez. ¿Qué es lo que obtenemos acá? En el Record Completeness, ahorita que ya terminó, podemos ver cuántos campos. Sabemos que estamos trabajando con un dataset que tiene 17 campos. Entonces, existen dos registros en los cuales solo se ha llenado 9 de los 17 campos. Podemos ver también que tenemos 207 registros en los cuales se ha llenado completamente esa información, ¿verdad? Entonces, acá podemos ir viendo los porcentajes con los que se va trabajando, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos está trayendo básicamente es cuáles registros tienen completo o no toda su información a través de los atributos que pueden ser necesarios. Podríamos haber escogido aquellos campos que realmente son necesarios, pues, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá algunos atributos que no necesariamente tienen que ser llenados. Entonces, ahí es el análisis que le querramos dar a esta información.
El otro perfilamiento que habíamos revisado es el de Record Duplication. Record Duplication, como vimos cuando lo creamos, utilizamos el nombre y el zip. Y esos valores en combinado no deberían de tener duplicados. Sin embargo, el resultado me devuelve que hay 14 registros con valores duplicados. Entonces, podemos ver acá, al darle clic al valor 14, nos indica, y aquí vamos a hacer un ordenamiento por nombre, ¿sí? Nos indica cuáles son esos registros que están duplicados. Por ejemplo, tenemos Ignacio Harris, que tiene el mismo zip, es básicamente la misma persona, tiene la misma dirección, 4800 Harvard Street, ¿verdad? En los Estados Unidos, tiene el mismo número de teléfono y entonces básicamente lo que ha cambiado es el ID, pero es la misma persona. Esto ya nosotros se lo podemos crear como un issue a otro a registro único de cliente, por ejemplo, para que él haga el análisis de estos clientes y de alguna manera pues haga una corrección de la información, ¿verdad? De esa manera no tendremos información duplicada del cliente, ¿verdad? Que nos pueda estar haciendo ruido. Obviamente, para hacer estos cambios, sobre todo en el tema de cliente, pues tiene que ser, es una información sensible porque generalmente se vincula con los productos, pues entonces cambiar el ID o quitar un ID de un cliente y dejarle solo uno, pues habrá que revisar que los productos del ID del cliente que se eliminó, pues contenga el ID correcto también. Entonces hay que hacer todo un análisis a la hora de hacer una estandarización de la información, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les queríamos mostrar. Básicamente, ya ven, hay una cantidad grande de opciones, de transformaciones, de reglas, de chequeos que se pueden hacer dentro del Enterprise Data Quality. En próximos videos vamos a ver de qué manera podemos integrar, por ejemplo, el Enterprise Data Quality con ODI, ¿verdad? ODI como un ETL que va a extraer información de diferentes fuentes, orígenes de datos, y que llegando a un área staging puede hacer un llamado al Enterprise Data Quality para que haga cierta limpieza o estandarización de los datos y que estos se le devuelvan en una tabla para una tabla resultante que pueda ser más útil y más real para el tema de analítica, ¿verdad? Ya en los cubos OLAP. Eso lo veremos eh, en próximos videos, pero quiero agradecer la atención brindada, pues sin antes pues decirles que Hightech PBS está para servirle en cualquier iniciativa de proyectos sobre inteligencia de negocio y data warehouse. Estamos para servirle. Gracias por su atención. Muy amable.